Víctor, al contrario, muchas gracias por volver a visitarnos. Y la verdad que el sector filotero en particular, todos los años arrancamos medianamente parecido. Fue un año complicado, fue un año complejo, y el que pasó realmente no es la excepción. Fue bastante más complejo que lo habitual, porque se nos dio una paradoja que no nos ocurría en los últimos 10, 15 años, te diría. Fue que los precios de la comida estaban muy elevados, los precios de la invernada muy elevados con respecto al valor del gordo. Y esas variables tan desfavorables, que son las que podemos tener en el feed, lo que es el precio de la comida, el precio del gordo y el precio de la invernada, jugaron totalmente en contra. Y eso repercutió en una disminución importante en la ocupación de los corrales de los fildos en general. Por ahí se vieron menos perjudicados aquellos que tienen ciclo completo, o que tienen posibilidades de hacer recría, o el que produce su propio alimento. Pero la realidad es que el sector está golpeado y la recuperación para lo que respecta a este año va a ser difícil, porque si bien el precio del gordo ha mejorado importantemente con respecto al año que pasó, no es suficiente en función de los costos actuales y la devaluación permanente del dólar, sumado a los valores internacionales de los cereales y de las oleaginosas. Entonces, la realidad es que el sector está golpeado y con una situación complicada de recuperación. La realidad es que es una situación complicada, porque también, hoy se está hablando también de intervenir el precio de la carne, o de intervenir los precios con retenciones o con cupos, no solamente del maíz, sino de los granos en general. Entonces, esas medidas intervencionistas a la larga son perjudiciales para todos. En un mercado intervenido ya lo tuvimos en el año 2006, cuando se cerraron las porciones de la carne, y eso detonó lo que fue la reducción drásticamente del stock de Hacienda en el año 2008-2009. Y eso trajo después un aumento de casi el 3000% en el año 2010. Teníamos, recuerdo, un gordo de 3 pesos con 50 en el año 2008, y en el 2010 teníamos un gordo de casi 10 pesos. Entonces, la realidad es que toda acción de intervención es perjudicial en mediano y largo plazo, más allá de los roces y de las complicaciones en la parte productiva que eso lleva, ¿no? Porque generan protestas, paros, movilizaciones, complicaciones comerciales a la hora de adquirir los insumos, de la fluidez comercial a la hora de mandar la hacienda a los frigoríficos. Entonces, es un juego que perdemos todos, me parece. La realidad es que es muy difícil encontrar una solución si vos pretendés exportar, tener mejores precios del gordo y a la vez tener la carne barata para el mercado interno. Es muy complejo de lograr, hay algunas herramientas, pero la realidad es que a la hora de resoluciones hasta ahora no se han logrado nada positivo. Siempre fue del lado de la intervención o la imposición la única salida concreta, y siempre se ve perjudicado el que no es formador de precios, que en este caso es el productor. Te diría, Víctor, que en los últimos 4 años ha sido de un aumento continuo de volumen de exportación. Lo positivo con respecto a otros años fue que el año pasado no solamente que se exportó más que el anterior, sino también que se empezó a exportar cortes de calidad en un pequeño volumen, pero cortes de calidad a China, cortes de calidad en el cupo kosher a Estados Unidos. Es un cupo limitado de carne que se exporta a Estados Unidos sin arancel, y la carne kosher ha tenido una importante participación en ese cupo. Se ha logrado obviamente seguir vendiendo vaca china, la famosa vaca china, o todo lo que sea vaca conserva manufa, pero la realidad es que también empiezan a incorporarse de a poco cortes de calidad. Por ahí no a los mejores precios, no es lo que paga Europa, pero dada las circunstancias de la pandemia y la reducción de demanda de los países europeos, China ha sido una alternativa, como viene siendo hace ya varios años, pero ya con algunos cortes de calidad. Es un poquito la pregunta del millón: ¿por qué está tan cara la invernada? Creo que hay múltiples factores. Lo que más se puede destacar es que el productor está en una situación económica favorable, como no ocurría en los últimos 10 años. Creo que en los últimos 2-3 años el productor de cría está en una situación bastante favorable, o por lo menos su calidad de vida no se vio alterada, y sí sus ingresos. Entonces, vendiendo pocos terneros a lo largo de todo el año, logra poder cumplir con todos sus compromisos personales y productivos. Entonces, quizás lo que pasaba antes, que se concentraba la zafra en determinados meses del año, como eran febrero, marzo y abril, hasta mayo te diría, hoy eso está extendido a lo largo del tiempo. Porque si no, no se explicaría cómo puede ser que tuvimos una de las secas
más importante en los últimos 10 años el año pasado, el año 2020, y así todo tenemos un precio récord de invernada con respecto a la relación del precio de invernada gordo. Un diferencial de precios que llegó a ser en un momento del año alrededor del 40%. Entonces, estamos hablando de que hay muchos factores, aparte de la situación de la devaluación, la situación de que hay muchos productores que no saben qué hacer con la plata, es decir, en el sentido de, no sé, vendes una jaula de gordo y tienes que salir a reponer invernada. Hay gente que no es del sector, que se metió en el sector como fondos de inversión o de reaseguro a largo plazo. Pero bueno, por la imposibilidad de comprar dólares quizás en el mercado legal. Bueno, entonces, todos esos factores y algunos otros que no estoy enumerando han influido en este valor excepcional de la invernada. Que realmente a nosotros nos complica mucho la actividad, porque vos tenés una invernada muy alta, con un costo continuo de aumento en lo que es la alimentación, como yo te decía antes, y con un gordo recién ahora ha agarrado un valor importante, digo, recién ahora, fines de noviembre, principio de diciembre, pero prácticamente estuvo en el mismo precio durante todo el año pasado. Y recién se puede hablar de una mejora de precio quizás para marzo, abril. Estamos hablando hoy de un gordo de 170, 180 pesos, cuando tendría que estar ya en 200 pesos. Y eso también implica en menor ventas en la carnicería, menor consumo a nivel calle, como dicen los matarifes y los frigoríficos, y todo eso va a repercutir en aumentos de precios mucho más reducidos de lo que potencialmente se tendría que ocurrir en función de los costos actuales de producción. Víctor, es una pregunta de difícil resolución. ¿Cómo hacemos para seguir subsistiendo? La realidad es que todos tenemos diferentes herramientas, quizás algunos tienen más herramientas, nosotros tenemos algunas menos, porque debemos comprar todo lo que producimos. La realidad es que tenés que estar encima de los números todo el tiempo, tenés que contar con la financiación de los productores, ya sea a la hora de la compra de la invernada y a la hora de la compra de los insumos, porque necesitamos sí o sí el financiamiento de los productores para poder seguir trabajando. Un negocio que no tiene rentabilidad o que tiene una rentabilidad mínima, y te digo, más de un mes el año pasado fue a pérdida, es muy difícil seguir subsistiendo. Todos en menor o mayor medida hemos bajado nuestro capital de trabajo, hemos reducido la cantidad de animales encerrados, y lo único que esperamos es que quizás, ya te lo digo más como dirigente de la Cámara de Feedlot, creo que la reducción importante que ha habido del stock en la mayoría de los engordes a corral del país, que es muy difícil medir la cantidad, ese porcentaje cuánto realmente es, porque es un sector muy atomizado, pero sí podemos decir que ha bajado por lo menos un 15-20% mínimo con respecto al año pasado. Es más, la faena de enero bajó un 14% enero contra enero, enero 2020, enero 2021. Quiere decir que apuntamos a que el precio del gordo seguirá aumentando en consecuencia por la falta de oferta de gordo, no por una mayor demanda de consumo. Y quizás la exportación, si sigue traccionando, nos va a permitir sostener los precios. Sí, como medida, entiendo que no resuelve la situación de obtener carne barata permanentemente en la calle, pero sí es un paliativo que me parece que es bueno que se pueda aprovechar, que la industria frigorífica son cortes que por ahí no puede ubicar en el negocio de la exportación, y que llegue a un determinado grupo de gente que pueda acceder a esos cortes, creo que es muy beneficioso para esa gente, ¿no? Digo, no es lo mismo, que no son cortes de animales livianos, de consumo liviano, definido, pero son cortes de carne de calidad, así que es bueno que exista esta posibilidad de que un grupo, si bien es reducido, tenga acceso a un cierto valor que esté en su margen de compra, ¿no? Que pueda acceder a esa compra. El tema es muy poco el volumen ofertado, ¿no? Pero no lo veo como mal medida, creo que algo al contrario, es una opción más dentro del abanico de ofertas que puede dar una cadena de supermercados, en este caso. Mind and senses purified, yeah, free from desire. Mind and senses purified.